Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Todos canten conmigo al Rey. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Yeah, yeah, yeah. Rey de reyes, por siempre te exaltamos. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. ¿Cómo están? Gloria a Dios, qué bueno, qué lindo poder encontrarnos nuevamente con ustedes. Realmente es una bendición semana a semana poder rezar con ustedes online, dándoles ese abrazo afectuoso, diciéndoles que los amamos. En Josué 1:8 dice lo siguiente: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Las instrucciones que nos da el Señor
son tan simples y realmente muchas veces cómo nos complicamos. La única forma de hacer prosperar nuestro camino a la manera de Dios es simple, solamente es siguiendo su consejo y meditando en su palabra. Recuerda siempre, Dios te ha dado la clave para la victoria. Ganarás todas las batallas, todas las batallas de su mano. Medita día y noche su palabra y verás el éxito en tu camino. Que Dios te bendiga. ¿Cómo están, amigos, hermanos? Que Dios los bendiga. Aquí nuevamente muy gozosos, muy contentos de poder ingresar en vuestros hogares a través de esta transmisión y predicar el Evangelio, disfrutar de la palabra de Dios que hoy tiene para nosotros. Amén. El tema de hoy tiene que ver con sanidad, de cómo Jesús, dice la Biblia, reunido con mucha gente en un lugar, dice que el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Amén. Estén muy atentos a la enseñanza de hoy, que creo sin lugar a dudas que va a ser de gran bendición para sus vidas. Síganos en nuestras redes. Amén. A través del hashtag La Iglesia No Se Detiene y El Sembrador en Casa. No se olviden. ¿Ok? Así que juntos vamos a decir: la Iglesia No se detiene. no se detiene. ¿Ok? Lo hagamos de nuevo. Vamos. La Iglesia no se detiene. Que Dios los bendiga. Chao. Dice la Escritura en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, versículos del 3 al 5, una verdad impresionante. Y vamos a complementar esos textos con los versículos 11 y 12, y eso será el tema que hoy vamos a tratar. El tema de hoy se titula El poder de Dios para sanar. Acompáñenme, por favor, en sus respectivos lugares, con sus Biblias, a estas citas. Isaías 53, versículos 3 al 5, primeramente dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 11 y 12, por favor, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿De quién se están refiriendo aquí? De Jesucristo nuestro Señor. Dice: y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice la Escritura, versículo 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia y por tu palabra, que estamos seguros que no regresará a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras y será prosperada en aquello para lo cual tú la envías en este día. Háblanos al corazón y transforma, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Padre, por la guía de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu sabiduría, de tu revelación y de tu entendimiento. No solamente para ser oidores olvidadizos, sino sobre todo hacedores de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén
Ya ven, ¿cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Podemos darle un fuerte aplauso al Señor? ¿Sí? Vamos, todos juntos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. El título de este tema hoy es el poder de Dios para sanar. Y los versículos que hemos leído tienen que ver con el sacrificio de Jesús en la cruz, el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. Que no fue en vano, dicho sea de paso. Algo más que salvación Dios nos dio en Cristo cuando Él estuvo en la cruz. Mucho más que salvación, una prosperidad, yo diría, integral. Ahora, yo pregunto, ¿usted cree que Dios lo salvó? ¿Sí? Repito la pregunta, ¿usted cree que Dios lo ha salvado de sus pecados? Y si la respuesta es sí, entonces también debería creer que Dios no solamente lo ha salvado de sus pecados, lo ha perdonado de sus pecados, sino también que lo ha sanado. Sí, que lo ha sanado de toda enfermedad, porque es parte del combo completo. ¿Sí? Y si no, reclame. Tiene que reclamar, porque Jesús no solamente murió para salvarnos, sino también para sanarnos. Si no, no diría la Biblia, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y al final del versículo 5 dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay que entenderlo y hay que creerlo. No sé si alguna vez usted se ha hecho la pregunta, yo sí, ¿cuál es el origen del pecado? O mejor dicho, rebobinemos, ¿cuál es el origen de la enfermedad? El origen de la enfermedad es el pecado, sin lugar a dudas. Y lo digo categóricamente porque si nos remontamos a Génesis, cuando Dios crea este mundo, lo creó sin enfermedad. Sin enfermedad, sin muerte. Dice la Biblia que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno y lo hizo bueno en gran manera. No había muerte. Por lo tanto, no había enfermedad. ¿Y por qué no había muerte ni enfermedad? Porque no había pecado. Porque no había pecado. Entonces, y lo decía el otro día con los alumnos del Instituto Sembrando, que existen 3 razones fundamentales para creer que Dios quiere nuestra sanidad. Y la primera es que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es amor y Dios es bueno. Esa es su naturaleza, esa es su esencia. Dios es bueno. La segunda es que todo lo que hizo Dios, que es bueno y bueno en gran manera. Así lo dice el libro de Génesis. Revise su Biblia. Y la tercera, no menos importante, es que las enfermedades no son buenas, por lo tanto no vienen de Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Usted tiene que creerlo, tiene que vivirlo. Y cuando hablamos de que el origen de las enfermedades es el pecado, no necesariamente su pecado o mi pecado, sino simplemente el pecado. El pecado que entró al mundo por causa de la desobediencia de un hombre llamado Adán, y por causa de esa desobediencia la muerte. Y así, escuchen, esto es muy interesante, como están ligados el pecado y la enfermedad, también están ligadas la salvación con la sanidad. Repito, así como están ligados el pecado
con la enfermedad también están ligadas la salvación con la sanidad. Y este es un enunciado que alguna vez escuché y estoy totalmente de acuerdo con ello. Dios hizo con nuestras enfermedades lo mismo que hizo con nuestros pecados. ¿Lo cree? Lo repito. Dios hizo con nuestras enfermedades lo mismo que hizo con nuestros pecados. Si no creemos, esto es muy interesante, si no creemos que Dios por medio de Cristo nos limpió y nos salvó de nuestros pecados, entonces tampoco deberíamos creer que Él nos sanó de todas y de cada una de nuestras enfermedades. Pero si creemos que Dios por medio de Cristo, escuchen bien, nos salvó de nuestros pecados, nos redimió, nos perdonó nuestros pecados, entonces, por lógica, por una lógica de fe, debiéramos también creer que Dios desea sanarnos. Porque Cristo pagó el precio no solo de nuestra salvación en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de su sanidad, de mi sanidad, de nuestra sanidad en esa cruz. Ya lo vamos a ver en el desarrollo de este tema. Escuchen. Y no fue algo que solo se dijo antiguamente, sino que los mismos apóstoles lo confirmaron. Escuchen. El mismo Jesús lo confirmó. En Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17 dice lo siguiente. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17 dice lo siguiente. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Con la palabra, subrayen eso, otra vez lo digo, con la palabra echó fuera a los demonios. Y con esa palabra, de repente no lo había leído así usted, pero dice, y con esa palabra, obviamente, sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Dice el versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Miren qué interesante. Fue con la palabra. Debemos de conocer la palabra específicamente. Si estamos pasando por una dolencia, la palabra que habla de sanidad. Declarar, confesar, no solo creer. No, dice la Biblia, por cuanto creí, hablé. Hay que creer, es válido, pero hay que desatar esa fe a través de palabras, a través de un lenguaje de fe. Eso dice la Escritura, dice que con la palabra no solo echó demonios fuera de los cuerpos de las personas, sino que con la palabra sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, versículos que acabamos de leer al principio. Pastor, pero eso fue Jesús, no sé si yo debería hacerlo. Bueno, el apóstol Pedro dijo lo siguiente, miren, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente, vamos para allá. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿De quién está hablando? De Jesús. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Interesante. La deducción bíblica es muy sencilla. Muy sencilla. Si la salvación fue, escuchen bien eso, si la salvación fue para las personas
de aquel momento y las que vinieran después, así también entonces la sanidad fue para las personas de aquel momento, así como también para las que vinieran después. ¿Cuántos lo creen? Pero alguien seguramente pensará, a ver, la sanidad, pastor, en realidad, según lo que me han enseñado, es para los buenos. Lo habré escuchado de repente. No es para mí, es para los que se portan bien. Pero, ojo, escuchen bien. En esto hay que ser estrictamente bíblicos. Yo no veo a Jesús nunca detenerse a preguntar antes de sanar si se estaban portando bien, si habían hecho la tarea, si estaban viviendo en santidad. No, yo no veo a un Jesús indagando respecto al estado, a la condición espiritual de las personas antes de sanarlas. Ojo, no estoy abogando, no estoy defendiendo que no vivamos una vida consagrada, al contrario. Jesús orando dijo, tu palabra es verdad, Padre, santifícalos en tu verdad. O sea, debemos vivir vidas santas, consagradas. Pero si vamos a la Biblia estrictamente, ¿a quiénes Jesús sanó? ¿Solo a consagrados? ¿Solo a santos? ¿A puros? ¿100%? No, sanó a todos. Dice que venían y le ponían los enfermos, los paralíticos, los cojos, los sordos, los mudos, aún los muertos, y a todos los sanaba, los resucitaba. Ahí está en la Escritura. ¿Alguien lo cree aquí? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien puede decir amén? Escúchenme, solo existe una sola cosa que necesitas saber para comenzar a orar por los enfermos y que estos salen. Repito, solo existe una sola cosa que necesitas saber para comenzar a orar por los enfermos y que estos sanen. ¿Cuál? Muy sencillo. Que el poder de Dios está sobre ti. Repito, que el poder de Dios está sobre ti. En cierta ocasión, Jesús, reunido con los religiosos de su tiempo, escribas, fariseos, doctores de la ley, habían venido de diferentes ciudades, de Galilea, de Judea, de Samaria. Habían venido a ver quién era este llamado Jesús. Dice la Biblia en Lucas capítulo 5, verso 17, que en aquella reunión el poder del Señor estaba sobre Jesús para sanar. Miren, qué interesante. Y eso es todo lo que usted necesita. Eso es todo lo que tú necesitas. Que el poder de Dios esté sobre ti para sanar. ¿Lo crees? Algunos piensan que Jesús... Escuchen, esto es sumamente interesante, porque algunos piensan que Jesús se vio en la obligación, porque conocemos este pasaje, es el pasaje de Lucas 5:18 hasta el versículo 26, lo vamos a leer a continuación, pero escuchen, algunos piensan que Jesús se vio en la obligación de perdonar los pecados de este hombre paralítico antes de sanarlo. Y refieren como si fuera una condición, primero que Dios perdone para luego sanar. Yo no lo sé. Escuchen, Dios es un Dios soberano. Por lo menos en este pasaje de la Biblia que vamos a leer, por lo menos en esta ocasión, no parece
no parece eso tan cierto. Porque lo primero que hizo, sin preguntar, sin mediar ningún cuestionamiento, lo primero que hizo Jesús al hombre fue perdonarlo. Es cierto, lo perdonó, pero perdonó a un hombre que ni siquiera confesó pecados. Voy a ir más allá. Perdonó a un hombre que ni siquiera dio muestra de haberse arrepentido de sus pecados. Entonces vuelvo a preguntar, ¿será una condición necesariamente vivir una vida santa y consagrada para recibir la sanidad del cielo? No estoy diciendo que no vivamos vidas santas, repito. Necesariamente tenemos que vivir vidas santas, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero insisto, Jesús no lo vio como una condición. Vamos a Lucas capítulo 5, verso 18 al 26. Lucas 5, 18 al 26. Dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Miren qué interesante. Al ver él la fe de ellos, esto recuerdo que lo predicamos hace algunos días atrás, recuerdan, pero le dimos otro enfoque, ahora estamos hablando de sanidad, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis, y ahora sí, escuchen bien esto, subrayen esto, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice: y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. La pregunta es, ¿qué razón tuvo Jesús para perdonar los pecados del hombre? De aquel hombre que estaba paralítico. ¿Cuál es la razón? Por lo menos en esta ocasión, vemos que la razón no tiene que ver con el hombre mismo, sino con Jesús. En esta ocasión tenía que ver no con el hombre que yacía postrado, escuchen bien, sin poder caminar, sino con Jesús. ¿Por qué? Porque la gente estaba cuestionando su autoridad. Y esta era una inmejorable ocasión para demostrar que Jesús tenía la autoridad, no solo, escuchen, no solo para perdonar, sino también para sanar. Si hubiera sido por los méritos del enfermo, antes de perdonarlo, entonces, como lo dije hace algunos segundos, le hubiera demandado ¿qué cosa? Arrepentimiento. Pero no fue así. No lo hizo. Entonces podemos quizás aquí poner un enunciado.
Y el enunciado es el siguiente: la sanidad, escuchen bien, la sanidad es una señal del poder, de la gracia y de la misericordia de Dios. No es un premio por portarnos bien. Otro enunciado: la sanidad es una señal de que el reino de Dios se ha acercado. Y que solo debes estar dispuesto a responder a esa iniciativa del cielo. ¡Wow! Así de simple. Hay que responder a esa iniciativa. Dios está esperando que respondas con tu fe a esa iniciativa. Que creas. Simplemente eso. Solamente eso. ¿Sabías que la autoridad que Jesús tuvo y aún tiene también reposa sobre ti? Si le has entregado tu vida a Cristo, si eres un discípulo de Jesucristo, entonces esa autoridad está sobre ti. En Lucas capítulo 10, versos 1 al 2, miren lo que dice, lean lo que está ahí, es interesantísimo. Luego el versículo 9 y luego el versículo 17 al 20 dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y sanad, miren qué interesante, versículo 9, y sanad a los enfermos. Sanad a los enfermos que en ella haya, y díganles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Versículo 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¡Wow! En los cielos. Ojo con el versículo 19. Dice: he aquí, yo les doy potestad. Ojo, la palabra potestad viene del griego exousia, que significa no solo tener autoridad, sino ejercerla. Repito, no significa solo tener autoridad. Usted puede tener la autoridad y no necesariamente ejercerla. Usted puede ser un policía de tránsito con uniforme, con credenciales, reconocido por el Estado, con autoridad, y quizás ver algo en donde se requiere que usted intervenga como policía, pero no ejerce esa autoridad. De igual manera, usted y yo como cristianos, según la Biblia y lo que acabamos de leer, Jesús nos ha delegado autoridad. Y esa autoridad hay que ejercerla. Y ejercer significa, ¿no?, realizar las funciones propias de lo que nos compete hacer. Fundamentalmente, hijos de Dios, no tiene sentido un título si no se pone en práctica lo que uno es. Si uno es hijo de Dios, entonces tiene que actuar en la autoridad de Dios. Actuemos como hijos. Dile al que tienes al lado: actúa como hijo. He aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os
dañará. ¿Lo crees? Yo lo creo. Dile a que tienes al lado, ¿lo crees? Pregúntaselo. ¿Saben qué le estamos diciendo a un enfermo que inclusive no es creyente cuando oramos por él y sana en el nombre de Jesús? ¿Saben lo que le estamos diciendo? Sí. Le estamos diciendo que aunque no se haya acercado a Dios, aunque haya estado toda su vida lejos de Él, Dios se ha acercado a él. Dios se ha acercado a él. Pero pastor, ¿será cierto que tengo esa autoridad que usted dice que tengo? Es que la verdad es que yo no lo digo, lo dice la Biblia, lo dice la Escritura. La Biblia dice en Lucas capítulo 7, verso 28, lo hemos repetido muchas veces: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño, qué interesante, el más pequeño, escuchen, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es decir, el menor en el reino, y nosotros vivimos en el reino, es más grande que Juan. Esto es contundente, esto es inobjetable, esto es definitivo. Escuchen, nómbreme cualquier profeta del Antiguo Testamento, puede ser Moisés, puede ser, el patriarca Abraham, puede ser Elías. Dice que Juan el Bautista en su tiempo fue mayor que cualquiera de ellos. Interesante es ver que Juan el Bautista, según la Biblia, no hizo ninguna señal, como muchos de ellos se hicieron. Moisés hizo señales, Elías hizo señales, profetas hicieron señales, pero dice que Juan el Bautista en su tiempo fue mayor que cualquiera de ellos. Pero dice otra verdad, miren, interesante, que el más pequeño en el reino de los cielos, nosotros, dice, es más grande que Juan el Bautista. La gran pregunta, díganmelo ustedes, es ¿por qué? ¿Por qué el más pequeño, quizás usted, quizás yo, quizás tú que me estás viendo en esta mañana, que te sientes así de pequeño, que eres un discípulo de Cristo, un hombre o una mujer que está peleándola, que está luchándola, sí, que estás librando una batalla contra la tentación, contra el pecado, pero que estás allí como Jacob, aferrado a Dios, diciéndole: Señor, no deseo irme sin tu bendición. Dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. La pregunta es ¿por qué? Porque antes, y lo he dicho esto muchas ocasiones y me gusta repetirlo para que lo recuerden y para ustedes es seguro que es verdad, porque antes los profetas decían: vendrá, hablando de Jesús. Juan el Bautista dijo: está aquí. ¿Recuerdan? Cuando estuvo con sus discípulos, vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los profetas antes de Juan el Bautista dijeron: vendrá el Mesías. Profetizaron sobre la venida del Mesías. Pero Juan lo vio.
lo pudo tocar, lo pudo palpar, lo pudo oír. Los profetas del Antiguo Testamento dijeron, vendrá. Juan el Bautista dijo, está aquí, pero escúchenme, los discípulos de Cristo, usted y yo, decimos, está en mí. Ahí está la diferencia. Ahí radica la diferencia. Está en mí. ¿Está en ti? Pregúntale al que tienes al lado. Jesús, ¿está en ti? Porque dice la Biblia en Juan, vamos a Juan por favor, capítulo 14, versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dios está en ti, Jesucristo está en ti por su Espíritu. En Gálatas capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, usted y yo, aunque seamos pequeños en el reino de los cielos, en el reino de Dios, somos más grandes, escuche bien, que todos los que nos antecedieron. Aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo 3 veces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero terminar orando por usted. Si hay un enfermo en casa, yo quisiera hacer algo especial en esta mañana. Si usted está solo viendo esta transmisión, ponga su mano en su herida. Puede ser su corazón, puede ser alguna extremidad, pueden ser sus pulmones, sus vías respiratorias, algún músculo, la columna, no lo sé. Ponga su mano ahí. Si hay alguien que está con usted, que considera que es un discípulo de Cristo, dice, estas señales seguirán a los que creen, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Ponga sus manos sobre el enfermo que esté en casa. Repito, si hay alguien que está en casa, que es un discípulo de Cristo, que tiene el poder de Dios sobre su vida ahora para sanar, imponga sus manos sobre el enfermo en este momento. Y yo voy a orar para que Dios ponga sus manos sobre cada hogar, sobre cada persona que esté enlazada a esta transmisión. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pido en esta mañana que, como dice tu palabra, Señor, pongas tus manos sobre nuestros cuerpos y nos sanes. Señor, tu palabra dice, ciertamente tú llevaste todas nuestras enfermedades y sufriste todos nuestros dolores. Y aun cuando nosotros te tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido, Señor, tu palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, cualquiera que sea la enfermedad de las personas que están enlazadas a esta transmisión, Señor, pon tus manos sobre esos cuerpos y sánales. Sánales. Tócales, Señor. Tócales. Tu palabra dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para que las obras de Dios
sean conocidas y para que la gloria de Dios sea establecida. Por eso, Padre, hoy glorifícate. Hoy glorifícate en los cuerpos y en las vidas de estas personas. En el nombre de Jesús, fuera todo espíritu de enfermedad de sus cuerpos. Ahora, en el nombre de Jesús, lo echo fuera y declaro sanidad sobre estos cuerpos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora bien, si hoy deseas entregarle tu corazón a Jesús, si hoy quieres comenzar una vida distinta, repite conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida y me cambies. Hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo te recibo como Señor y Salvador y creo que tú resucitaste para darme vida nueva, vida plena, vida abundante y vida eterna. Gracias porque a partir de hoy mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús he orado y todos decimos amén y amén. Gracias por estar ahí. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Ya no soy un esclavo del temor. Existe una falsa hombría promovida por los medios de comunicación, la publicidad y los grupos de poder. Esta hombría se ve reforzada por nuestros héroes, los deportistas, artistas, actores y líderes de opinión que con sus actos refuerzan la falsa idea de lo que es ser un hombre. ¿En qué consiste la falsa hombría? En presentar a los hombres como seres que piensan solo en divertirse sin importar las consecuencias. Que no piensan en su familia, solo en sus compañeros de juerga. Que son infieles a su esposa, que le engañan, le mienten y hasta lo presumen con sus amigos. Para la falsa hombría, el varón solo le importan los deportes y sus amigos. Es fanfarrón y mujeriego, sagaz para el engaño y un idiota para el estudio. Para la falsa hombría, el varón puede tener muchos hijos, pero no con la misma mujer. Para la falsa hombría, el varón que tiene muchas mujeres es un héroe. Y con ese tipo de hombres deambulando por las calles es lógico que las mujeres prefieran quedarse solas o casarse con otras mujeres. Y es lógico que los niños al crecer teniendo un padre así, prefieran imitar a su mamá y ser como ella. Es lógico que los niños al crecer sin encontrar identidad con ese tipo de hombría, duden de su propia masculinidad y piensen que quizá son mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre. Pero la verdadera hombría es distinta. Eso que describimos hace un momento, más que hombría, es animalismo o machismo. Pero el hombre en quien Dios pensó es muy distinto al hombre que promueven la Tecate o la Pacífico. El hombre que Dios creó sabe adorar y reconocer al Dios que lo creó. Es responsable en su trabajo, es fiel a su esposa. Asume sus responsabilidades como padre y dedica tiempo de calidad para formar a sus hijos. No traiciona la confianza de sus amigos ni hace fraude en sus negocios. Asume sus responsabilidades con gozo y cumple cabalmente con su deber. Tiene una sola palabra y esa vale más que cualquier documento. Considera santa su relación con su esposa y la cuida con entusiasmo. El verdadero hombre es un ser admirable que inspira a sus hijos a ser como él. Sus hijos varones lo quieren imitar y sus hijitas quieren un hombre como su papá para casarse con él. Para ellas es su príncipe y nadie ocupa un mejor lugar en su corazón. Para su esposa, él es el hombre que admira y respeta por sus valores espirituales y sus convicciones. Sus amigos le reconocen su autoridad moral y le escuchan. Le reciben un consejo porque saben que lo que dice lo vive. El hombre que Dios creó es íntegro, santo y cabal. Es posible que alguien piense, pues de esos hombres ya no hay. Yo más bien pienso que de esos hombres debemos ser. Ese tipo de hombría es la que debemos construir en nuestros hijos. Ese tipo de hombre es lo que debemos lograr que anhelen nuestras hijas. Esto es lo que podemos llegar a ser cada hombre cuando nos alineamos a la voluntad del Dios que nos creó.
la Biblia mi corazón tocó. Soy una nueva criatura. Hay tantas cosas bellas aquí y promesas que vamos a descubrir. Toc, 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 toc. ¿Quién toca aquí? Es Jesús. Ábrele. Toc, 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 toc. ¿Quién toca aquí? Es Jesús. Si Él es. ¡Wow! Bienvenidos al Sembrador Kids. Y ahora de manera online. Para que puedas disfrutar de esta gran enseñanza, te voy a invitar a que traigas tu Biblia más cercana, un bloc de notas, tu lapicero favorito y no te olvides de lavarte las manos por 20 segundos con abundante agua y jabón. Disfruta de nuestro servicio online. Buenos días, príncipes y princesas de Dios. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sembrador Kids Online. Qué bendición estar conectados por este medio con ustedes. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su semana? Nos hemos extrañado mucho. ¿Cómo les ha ido la semana? ¿Han aprendido algún postre nuevo? ¿Están ayudando a los quehaceres a sus papitos? ¿Están haciendo sus tareas que los están dejando con sus clases virtuales? Estoy seguro que algo nuevo están aprendiendo. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Es el día que a Él le agrada que lo adoremos y que lo alabemos. Y es un día muy especial porque vamos a aprender algo nuevo y porque estamos nuevamente conectados. ¿Estamos listos? Pues bien. Antes de empezar la clase, como siempre, tenemos que pedirle dirección y guía a nuestro Padre Celestial. Así que vamos a empezar esta clase con una oración. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por permitirnos estar nuevamente conectados a ti, Señor. Hoy te pedimos sabiduría e inteligencia para poder entender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la clase es La fe es la llave que desata el poder de Dios. Vamos a repetirlo nuevamente. La fe es la llave que desata el poder de Dios. Y para ello vamos a revisar un versículo que está en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a repetirlo nuevamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál era el título de la clase? La fe es la llave que desata el poder de Dios. Miren lo que tengo aquí. Oh, tengo un llavero, ¿verdad? Tengo un llavero con muchas llaves de diferentes formas. Tengo una llave de mi casa, una llave de mi cuarto, una llave de mi biblioteca, una llave de mis cajones de la oficina. Y sus papás también tienen llaves de su auto, de sus propias casas, ¿cierto? Hay diferentes llaves, pero hoy vamos a hablar de una llave muy importante. ¿Saben cuál es? Es la llave llamada fe. No es una llave así de metal. Es una llave que nace del corazón. ¿Y saben qué? Esta llave, que es la fe, es la que puede desatar el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso, hoy vamos a revisar una historia que está escrita en la Biblia, en la cual un hombre con mucha fe hizo que Dios desatara su poder. La historia de hoy se titula Jesús sana al siervo de un centurión y está escrita en Lucas capítulo 7 versículos 1 al 10. Nuevamente, está escrita en Lucas capítulo 7 versículos de 1 al 10. ¿Están listos? Pues bien, Jesús estaba llegando a una ciudad
¿Cuál era el nombre de esa ciudad? Capernaum. Estaba acompañado de una multitud. Y había un centurión. ¿Quién era un centurión? Era una autoridad que tenía bajo su cargo 100 oficiales. Por eso le llamaban centurión. Esta autoridad sabía que Jesús estaba por ahí, estaba en esta ciudad de Capernaum. Y dijo, oh, no me puedo perder la oportunidad de que Jesús haga un milagro. ¿Qué pasaba con este centurión? Tenía un siervo, uno de sus siervos, que estaba muy enfermo. Entonces le pidió a uno de sus amigos, un grupo de sus amigos, que fuera donde Jesús y lo llevara a la casa en donde estaba el centurión con el siervo que estaba muy enfermo. Entonces Jesús, al escucharlo, decidió ir a la casa, pero cuando ya estaba a punto de llegar a la casa de este centurión, los amigos, por encargo del centurión, le dijeron lo siguiente: no soy digno de que puedas venir a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Cuando Jesús escuchó esto, una autoridad que viene a decir esta palabra, solo di la palabra y mi siervo sanará, Jesús se maravilló y dijo: no he encontrado tan grande fe en todo Israel. ¿Y saben qué pasó? Los sirvientes se fueron a casa y efectivamente vieron que el siervo, que estaba muy enfermo, fue sanado. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? ¿Cuál fue la clave que repitió Jesús? Dijo: no he encontrado tamaña fe. Podemos ver que la fe de este centurión, él estaba convencido de que Jesús podía sanarlo. Y esa fe hizo que Dios desatara ese poder que tiene de sanar enfermos. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¿Y qué es la fe? Lo hemos escrito en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una vez más, pero ahora sí vamos a suprimir algunas partes para que podamos saberla y aprenderla. Es pues y la convicción de lo que no se ve. Ahora sí, todo completo. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ya lo tienes? ¡Perfecto! Eres súper inteligente. ¿Qué te parece si vas donde tu papá, donde tu mamá, tu abuelito, y sin mirar la hojita le dices el versículo que hemos aprendido hoy? La fe, como hemos aprendido, puede desatar el poder de Dios. ¿Qué tal? ¿Lo hiciste? Bien, excelente. Vamos a hacer unas preguntas para ver cómo has podido entender esta clase. ¿Estás listo? Pues bien, pregunta número 1. La fe es: opción A, fe es ir a la iglesia. Opción B, fe es la certeza de lo que se espera. Opción 3, fe es orar. ¿Cuál de las opciones crees que es la correcta? Pregunta número 2. El texto bíblico memorizado hoy está: opción A, en Génesis 11:1. Opción B, Apocalipsis 11:1. Opción C, Hebreos 11:1. ¿Estás listo? ¿Ya sabes cuáles son las respuestas? De la primera pregunta, la respuesta es: la fe es la certeza de lo que se espera. Opción B. Bien, estoy segura que lo hiciste muy bien. Segunda pregunta. El texto bíblico memorizado el día de hoy está en Hebreos 11:1. Opción C. Estoy segurísima que has podido acertar todas. Vamos a ver cómo podríamos aplicar lo que hemos aprendido hoy. Hemos visto que el centurión tenía una convicción, estaba completamente seguro que Jesús podía sanar
a su siervo que estaba muy enfermo. Yo te pregunto hoy, en esta semana, en estos días, ¿has tenido un familiar muy enfermo? ¿Tienes problemas en casa? ¿Quieres ayudarlos? ¿Sí? Pues bien, acompáñame con esta oración. Amado Dios, hoy, habiendo escuchado tu palabra, te pido que aumentes mi porción de fe. Estoy seguro que tú vas a obrar en la salud de mi familiar. Estoy segura de que tú vas a traer ayuda y socorro a mi casa o a mi familia. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Espero en verdad que esta clase haya sido de mucha utilidad para ti y te haya ayudado. Y recuerda, la fe es la llave que desata el poder. Sigue cultivando la fe, sigue teniendo la seguridad y la convicción de que Dios tiene el poder de sanar enfermos, el poder de solucionar cualquier circunstancia. No lo olvides, ese es el Dios en quien tú has confiado. Así que nos despedimos, esperamos que la clase les haya gustado, espero que esta sea una semana de victoria. Así que no se desconecten, nos vemos la siguiente clase. Dios los bendiga, los amo mucho, bendiciones a todos. Un abrazo online grande de mi parte. Bendiciones, nos vemos la próxima.